Diplomado en las novedades de la Ley 1952 de 2019 en materia disciplinaria para controlar la corrupción en Colombia. Unidad Corrupción y Legislación Disciplinaria de Servidores Públicos. Bienvenidos a la unidad denominada Corrupción y Legislación Disciplinaria de Servidores Públicos. En este podcast abordaremos los conceptos de corrupción y legislación disciplinaria en Colombia, los cuales son empleados para controlar y vigilar el correcto actuar de los servidores públicos en el país. Los invitamos a escuchar atentamente toda la información aquí contenida, ya que les será muy útil para conocer las diversas herramientas dispuestas por el Estado para ejercer el servicio público de forma idónea. Para empezar, es importante resaltar que todo servidor público o particular que esté en contacto con las funciones o bienes del Estado tiene la obligación ética de prestar su servicio conforme a los postulados de la Constitución Política, las leyes, los reglamentos y los manuales de funciones. Esta obligación ética está relacionada con el principio antropocéntrico que tiene el Estado colombiano, en el que las personas están posicionadas en el centro de las decisiones del constituyente según la Carta Política, y esa condición demanda de los servidores públicos toda su capacidad de servicio hacia la sociedad. Es por esto que resulta vital conocer el concepto de corrupción, así como las sanciones disciplinarias y la responsabilidad penal junto con sus consecuencias. En Colombia existe la política pública de lucha contra la corrupción, honrando los compromisos adquiridos con la comunidad internacional que luego fueron incorporados al torrente jurídico interno y desde allí se tipifican como delitos en el Código Penal y en la Ley 1474 de 2011 conocida como Estatuto contra la Corrupción. En la actualidad existen diversos referentes y acuerdos a nivel internacional que configuran el concepto de corrupción, tales como la Convención Interamericana contra la Corrupción, que tiene como finalidades promover y fortalecer el desarrollo en cada uno de los estados parte, así como de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, para incentivar, facilitar y regular la cooperación entre los estados en relación con este tema. Otro documento normativo importante para la identificación de los actos punibles constitutivos de corrupción es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, también conocida como la Convención de Mérida, que trata sobre la penalización y aplicación de la ley, especificando las conductas que en términos de instrumento internacional deben ser consideradas como actos de corrupción. En Colombia, la acción disciplinaria del Estado se ejerce a partir de las competencias conferidas a diferentes órganos para imponer sanciones de variada naturaleza jurídica, entre ellas la penal, la fiscal, la correccional y la administrativa, y de esta manera opera como herramienta de lucha contra el fenómeno de la corrupción. El derecho disciplinario es el mecanismo idóneo como sistema de control de los servidores públicos y en ese sentido considera las reglas y conductas de tipo disciplinario en las que pueden incurrir los servidores públicos, así como la extralimitación en la exigencia de sus derechos o en el ejercicio de la actividad pública. Así pues, cualquier desviación, conflicto de intereses o incursión en inhabilidades e incompatibilidades generan una respuesta del Estado. Por otro lado, el derecho disciplinario es un instrumento que evidencia los deberes constitucionales y cuenta con dos funciones esenciales que se relacionan entre sí. La primera función es velar por el cumplimiento de los deberes a cargo de los servidores públicos. Una segunda función cumple el propósito de alcanzar los fines del Estado y los principios de la función pública. El principio de la dignidad humana se relaciona directamente con el derecho sancionador de parte del Estado. En relación a este aspecto, es importante resaltar una de las innovaciones de la Ley 1952 de 2019, que consistieron en introducir en el ordenamiento normativo disciplinario la vigencia de este principio constitucional por parte de las autoridades encargadas del ejercicio de la acción disciplinaria. De esta manera se aplican las garantías fundamentales necesarias al respeto por el servidor público que intervenga como quejoso, informante o investigado. La Constitución Política colombiana contempla la protección de los derechos fundamentales en relación al derecho disciplinario.
Esto se traduce en el debido proceso, en el derecho de defensa, de contradicción, el acceso a aportar y solicitar la práctica de pruebas, el reconocimiento del principio de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en juicio, así como la protección de su buen nombre e imagen familiar, social y laboral. ¿Y cuáles son entonces las responsabilidades de los servidores públicos? Los artículos 6, 122, 123 y 125 de la Constitución Política desarrollan aspectos relevantes para el ejercicio de la función pública por parte de los agentes del Estado que cumplen funciones propias de sus entidades y órganos de carácter nacional y territorial. La posición de servidor público exige necesariamente un mayor compromiso y responsabilidad para evitar omisión o extralimitación en su ejercicio y procurar lograr el mayor bienestar general para los asociados. Ese compromiso y responsabilidad reflejan el desarrollo del principio de la buena fe. Por último, ¿qué espera la sociedad de los servidores públicos? La sociedad espera que todos los asociados, especialmente los servidores públicos, no permitan la ocurrencia de corrupción por sus propios actos y que denuncien y colaboren con la justicia y con las responsabilidades de la acción disciplinaria, en la investigación para la determinación de los hechos corruptos y la demostración de la responsabilidad de los culpables. La sociedad espera que seamos un grupo cohesionado en la lucha contra la corrupción, abanderada por el gobierno nacional como política pública para enfrentar a los corruptos de manera decidida, pues si permanecemos en silencio veremos derrumbarse el Estado ante nuestros ojos. Por ello te invitamos a aportar como servidor público al control de la corrupción en el país, a profundizar en todos estos temas a partir de la revisión del documento base de la unidad y a continuar con el desarrollo del curso.